Todos recordamos a Ash Ketchum como el entrenador que nunca se rindió, el que viajó por todas las regiones acompañado de Pikachu y que finalmente logró ser campeón mundial. Pero, ¿sabías que atrapó más de 70 Pokémon en su aventura? Lo curioso es que aunque algunos se volvieron leyendas, como Charizard, Greninja o Infernape, otros fueron relegados al olvido. Pokémon que aparecieron en un par de capítulos, que tuvieron un potencial enorme y que Ash simplemente dejó de lado. Hoy repasaremos los Pokémon que Ash atrapó pero que casi nunca usó, y analizaremos por qué fueron desaprovechados. Y al final quiero que me digas cuál de ellos te hubiera gustado ver brillar en una batalla importante. Empezamos con un caso muy particular, Tauros. Ash atrapó nada menos que a 30 Tauros en la zona safari de Kanto. El detalle es que ese episodio fue censurado fuera de Japón, porque aparecían, así que los fans de otros países jamás vimos cómo sucedió. Por eso un día de la nada Ash apareció con un ejército entero de Tauros. Aunque suena espectacular, lo cierto es que casi nunca los usó. Solo vimos un Tauros en la Liga de Kanto y en contadas apariciones en Johto y Sinnoh. Imagina lo que hubiera sido si Ash entrenaba a uno de ellos como su Pokémon principal de fuerza bruta. Muchos fans todavía se preguntan, ¿por qué tener 30 si casi nunca los vimos luchar? Luego está Muk, un Pokémon tipo veneno de Ash que atrapó en la planta de energía. Su captura fue un momento memorable. Muk derrotó a Mine con pura resistencia y se convirtió en parte del equipo. Pero tras eso, Ash decidió enviarlo al laboratorio de Oak porque su olor era insoportable. En la Liga Índigo tuvo un papel clave, derrotando a un Bellsprout que parecía invencible. Pero después de esa gloria, Muk fue olvidado. En lugar de ser un tanque defensivo, terminó reducido a un alivio cómico. Abrazar al profesor Oak cada vez que Ash regresaba a Pueblo Paleta. Un desperdicio enorme para un Pokémon con tanto potencial estratégico. Un caso curioso es el de Haunter. Técnicamente Ash nunca lo atrapó, pero lo acompañó durante la saga de la ciudad Azafrán para enfrentar a Sabrina. Haunter no ganó con ataques, sino con humor. Hizo reír a Sabrina y así Ash consiguió la medalla. Lo extraño es que después de ese episodio, Haunter desapareció completamente. Nunca volvió a aparecer ni se explicó qué pasó con él. Lo que indigna a los fans es que pudo evolucionar en Gengar, uno de los Pokémon más icónicos y poderosos. De hecho, muchos años después, Ash sí consiguió un Gengar en Galar, y ese Gengar se convirtió en pieza clave de su equipo campeón mundial. Así que en alguna forma fue como si Haunter hubiera tenido una segunda oportunidad, pero no deja de ser uno de los grandes desperdicios de Kanto. Uno de los casos más tristes es el de Pidgeot. Ash lo atrapó como Pidgeotto y fue un compañero constante durante casi toda la saga de Kanto. Participó en muchos combates y ayudó a Ash en diversas aventuras. Cuando evolucionó a Pidgeot, Ash lo dejó libre para proteger a un grupo de Pidgeot y Pidgeotto salvajes. En ese momento, Ash le prometió que volvería por él, pero esa promesa nunca se cumplió en el anime principal. Los fans lo recuerdan como una de las promesas rotas más dolorosas. En Pokémon Journeys, más de 20 años después, finalmente vimos a Ash reencontrarse con Pidgeot, pero fue demasiado tarde para redimir su ausencia. Si Ash lo hubiera mantenido en su equipo, Pidgeot pudo haber sido un ave principal como lo fueron Staraptor en Sinnoh o Talonflame en Kalos. Hablemos de Kingler. Ash lo atrapó como un pequeño Krabby en la playa, y al principio ni siquiera podía viajar con él porque su Pokédex estaba llena, así que lo mandó al laboratorio del Profesor Oak. Durante la Liga Kanto, Krabby tuvo un momento de gloria, evolucionó en Kingler y derrotó a 3 Pokémones rivales de manera aplastante. Parecía que iba a convertirse en una estrella, un ejemplo del potencial escondido de Ash, pero después de esa liga prácticamente desapareció. Apenas lo vimos en otros combates y nunca recibió un desarrollo que merecía. Un ejemplo clarísimo de cómo el anime introdució un Pokémon solo para brillar una vez, y luego olvidarlo para siempre. En Sinnoh Ash tuvo a Tortwig, que con el tiempo evolucionó a Groudon, y finalmente en Torterra. Al inicio Tortwig era rápido y muy confiable, pero al evolucionar perdió velocidad y Ash nunca supo cómo adaptarse a ese cambio de estilo. El resultado fue que Torterra acumuló derrotas mientras que Infernape, otro de los iniciales de Ash en esa región, se robó todo el protagonismo. Muchos fans lo consideran como uno de los iniciales peor tratados en todo el anime. Imagina lo que hubiera sido Torterra bien entrenado, usando una gran resistencia y poder terrestre como estrategia. En cambio, quedó como un gigante lento y olvidado. Uno de los mayores desperdicios es Gible. Ash lo atrapó en Sinnoh y todos los fans se emocionaron porque Ash tenía un pseudo legendario con el potencial de evolucionar en Garchomp. Pero en lugar de entrenarlo, Gible fue utilizado como siempre para la comedia. Se la pasaba mordiendo a Ash y a los demás y nunca logró dominar bien su ataque Cometa Draco. En la Liga Sinnoh apenas tuvo una par de apariciones.
Si Ash lo hubiera entrenado en serio, hubiera sido un arma brutal contra oponentes como Tobias y su Darkrai. Pero el destino quiso que se quedara como un chiste, y no como un dragón imponente como el que tenía que ser. En Unova, Ash atrapó a Polpitot, un Pokémon agua-tierra muy útil que cubría debilidades de su equipo. Sin embargo, casi nunca lo vimos en acción. Ash prefirió darle protagonismo a Oshawott, que era simpático pero mucho más débil. Polpitot quedó relegada en batallas menores, cuando en realidad podría haber sido clave contra entrenadores fuertes. Una muestra de cómo el ánimo a veces favorecía el carisma sobre la estrategia. En Johto, Ash ganó a un Beedrill en un concurso. Todos pensaron que sería parte de su equipo, pero lo regaló casi de inmediato a Casey, una entrenadora fanática de los Pokémon de rayas amarillas. Fue un Pokémon que literalmente apareció y desapareció en un solo capítulo. Un caso más de cómo Ash desperdició oportunidades únicas. En Kalos, Ash tuvo un Gudra, un Pokémon tipo dragón muy especial. Su historia fue emotiva, provenía de un pantano donde había sufrido el ataque de otros Pokémon. Ash lo entrenó y le ayudó a crecer. Se convirtió en un dragón poderoso con un enorme corazón, pero cuando parecía que sería un aliado permanente, Ash decidió dejarlo en su hábitat para proteger a los demás Pokémon del pantano. Gudra regresó temporalmente en la Liga Kalos, pero después volvió a marcharse. Aunque tuvo un arco bonito, los fans sintieron que Ash perdió uno de los dragones más confiables que jamás tuvo. Finalmente tenemos a Noctowl Shiny. Ash lo atrapó en Johto y fue uno de los pocos Pokémon variocolor en el anime. Eso ya lo hacía único. Nunca recibió gran protagonismo. Solo tuvo papeles secundarios en algunos combates. Un Shiny desaprovechado, cuando pudo haber sido una de las joyas del equipo de Ash en Johto. Y estos fueron algunos de los Pokémon que Ash atrapó pero que por una u otra razón casi nunca usó. Algunos quedaron en el laboratorio, otros fueron liberados, y muchos nunca alcanzaron el potencial que todos los fans soñamos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estos Pokémon crees que es el más desaprovechado de todo el anime? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias ocultas del mundo Pokémon.